Vamos a resolver este ejercicio de cinemática donde se nos da una masa de 2 kilogramos sobre la cual actúan varias fuerzas externas, entre ellas F1 de 25 Newton, F2 de 12 Newton y F3 de 16 Newton. Sobre el cuerpo actúan otras fuerzas externas, entre ellas su peso, así como también la normal, pues que vamos a identificar más adelante. El ejercicio me pide calcular pues la fuerza resultante que actúa sobre la masa de 12 kilogramos, así como también la aceleración resultante. Para resolver este ejercicio vamos a seguir un proceso secuencial que inicia primero construyendo lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre no es más que colocar en un sistema de coordenadas cartesianas X y Y toda la fuerza externa que actúan sobre el cuerpo. Si observamos otra vez el cuerpo, vamos a tener que sobre él actúan varias fuerzas externas y la voy a colocar en la dirección y sentido que le corresponde. Por ejemplo, F1 es una fuerza horizontal que tiene sentido hacia la derecha y por eso la coloco en el eje X con sentido hacia la derecha. De igual forma, F2 es una fuerza horizontal con sentido hacia la derecha, aunque de menor magnitud que F1. Y ahí tenemos a F2. De igual forma, sobre el cuerpo actúa una fuerza F3 que es horizontal, aunque su sentido es hacia la izquierda. Y aquí tenemos a F3. Como habíamos dicho, sobre el cuerpo actúan otras fuerzas externas. Entre ellas, pues está el peso, que es una fuerza que siempre está presente sobre un cuerpo. Y esta es siempre vertical con sentido hacia abajo. Ahí estaría el peso actuando sobre el cuerpo. Como la masa de 12 kilogramos está sobre una superficie horizontal, pues esa superficie horizontal la sostiene ejerciendo una fuerza que se conoce como la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie soportando a esa masa de 2 kilogramos. Si fuéramos a representar en mi diagrama de cuerpo libre estas dos fuerzas, tanto el peso como la normal, pues aquí ubicaríamos el peso, que es una fuerza vertical con sentido hacia abajo. Ahí estaría el peso. Y la normal, pues es también vertical, pero con sentido hacia arriba. Y aquí estaríamos representando la fuerza normal. En ese sistema de coordenadas cartesianas donde estamos representando toda la fuerza externa que actúan sobre el cuerpo, pues es lo que conocemos como un diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, vamos a colocar cuáles datos tenemos y cuáles cálculos debo hacer para encontrar aquellas cantidades las cuales no conozco. En el ejercicio, pues los datos que tenemos son los siguientes. Una masa que tiene un valor de 12 kilogramos. Además, una fuerza F1 que actúa sobre el cuerpo de 25 newton. Así como también una fuerza F2 de 12 newton. Y una fuerza F3 que tiene un valor de 16 newton. Otros datos que podemos colocar y que conocemos, pues es la gravedad. En la Tierra tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo aproximadamente. Hemos visto en el diagrama de cuerpo libre que una fuerza presente es el peso, el cual aún desconozco su valor, así como también la normal. Podemos empezar por ahí y encontrar el valor del peso del cuerpo, que vendrá dado por la ecuación masa por gravedad. Por tanto, vamos a encontrar que el peso de ese cuerpo es su masa, que tiene un valor de 12 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso vamos a tener que el peso va a ser 12 kilogramos por 9.8 y esto nos da un valor de 117.6 newton. Recordamos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Y ahí hemos encontrado el peso. Más adelante vamos a ver que a partir del peso, pues nosotros vamos a encontrar el valor de la fuerza normal cuando hagamos la sumatoria de fuerzas externas
que actúan sobre el cuerpo. Ya hemos encontrado pues que el valor del peso del cuerpo es 117.6 Newton. Concluido esto, vamos ahora a calcular lo que son las fuerzas resultantes que actúan sobre el cuerpo. Y vamos a encontrar las resultantes en X, así como también las resultantes en Y. Vamos a decir que la fuerza resultante en X o la fuerza resultante horizontal no es más que la sumatoria de todas las fuerzas en X. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar todas las fuerzas en X y vamos a encontrar una resultante. Para esto vamos a volver a ver nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a ver o a encontrar que en el eje X, que está aquí, actúan F1, F2 y F3, donde vemos que tanto F1 como F2 las vamos a asumir positivas, pues tienen sentido hacia la derecha, y F3 negativa. Y no tenemos más fuerzas en el eje X. Por tanto, decimos que la resultante en el eje X va a ser igual a la suma de todas las fuerzas en X, y tenemos en X a F1 más F2, ambas positivas porque tienen sentido a la derecha, y menos F3, que es una fuerza con sentido a la izquierda. Por tanto, la resultante en X es F1 es 25 Newton más F2, que tiene un valor de 12 Newton, y menos F3, que tiene un valor de 16 Newton. Vamos a encontrar que la resultante o la fuerza resultante en X tiene un valor de 21 Newton. Ahí está la fuerza resultante en el eje X. De igual forma vamos a buscar la fuerza resultante en el eje Y. Pero ojo aquí, nosotros hemos visto que este cuerpo o esa masa que tenemos ahí, pues solo tiene movimiento horizontal. Ella se está desplazando de manera horizontal, ya que no tiene movimiento vertical. Eso significa que no está subiendo ni está cayendo. Su movimiento es solo horizontal. Además vemos que en el eje vertical pues solamente tenemos dos fuerzas externas actuando. El eje vertical es el eje Y. Y esas fuerzas externas son la normal y el peso. Esas son las fuerzas que vamos a considerar. Pues bien, decía que el cuerpo no tiene movimiento vertical, o sea, está en reposo. Y por tanto eso indica que la resultante en Y o la sumatoria de las fuerzas en Y deben dar 0. Y cuando vemos el diagrama, pues en el diagrama tenemos para el eje vertical una fuerza normal acá arriba, que la vamos a asumir positiva, pues tiene sentido hacia arriba. Y el peso, que tiene sentido hacia abajo, que lo vamos a asumir negativo porque tiene sentido hacia abajo. Y por tanto la resultante en Y sería la suma de todas esas fuerzas, que serían la normal positiva menos el peso, y ellas dos deben dar 0 porque el cuerpo está en reposo vertical. Y de ahí vamos a obtener que la fuerza normal, al despejarla, el peso pasa al otro lado de la ecuación positivo, y por tanto ahí tenemos que la normal va a ser igual al peso en este caso. Recordamos que el peso era igual a 117.6 Newton. Y de esa forma estamos obteniendo la fuerza normal, que en este caso no la habíamos encontrado. Paso número 4. Cálculo de aceleración resultante. La aceleración resultante la vamos a calcular tanto en X como en Y. Esta ecuación de la aceleración va a partir de la ecuación de la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ahora bien, como estamos trabajando con una fuerza resultante, en este caso la aceleración en X sería igual a la fuerza resultante en X sobre la masa. Vamos a encontrar que la aceleración en X va a ser igual a la fuerza resultante en X, que habíamos visto o encontrado, que es igual a 21 Newton, dividido entre la masa, que es 12.00 kilogramos. Esa aceleración va a ser igual 21 Newton. Si descomponemos Newton, recordamos que Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso dividido entre 12.00 kilogramos, vamos a tener que kilogramos aquí se tacha con kilogramos acá. Y nuestra aceleración sería igual a 1.75 metros sobre segundo al cuadrado.
Esa sería la aceleración en X. Esto me indica que el cuerpo se está acelerando hacia la derecha porque esa aceleración nos dio positivo. De igual forma, la aceleración en Y, habíamos visto que el cuerpo no se está desplazando verticalmente. Él no está subiendo ni bajando. Y por tanto, habíamos visto que la fuerza resultante en Y es igual a 0. Y la masa, al ser 12.00 kilogramos, pues vamos a tener que esa aceleración en Y es 0 metros sobre segundo al cuadrado. Él no tiene movimiento ni aceleración en Y.